¿Saben qué nos convoca hoy día, no? El aniversario del Señor. Y además celebramos algo que no es este día, es el 9. Nos estamos adelantando, ¿cierto? Pero vamos hoy día también a recordar lo que el Señor ha hecho en esta pequeña iglesia local. Me gustaría, hermanos, que puedan abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Esta declaración de Jesús toma lugar justo como lo narra Marcos, que dice la tradición, discípulo de Pedro, justo al inicio del ministerio de Jesús. Y lo que él dice es relevante porque marca el tenor de lo que va a ser el ministerio terrenal de Jesús. Él estaba empezando, tenía 3 años por delante para enseñar a sus discípulos, para encargarles la misión, para prepararlos a la obra que ellos iban a seguir haciendo. Pero lo que Jesús hace en su ministerio, de alguna manera, es anunciado por lo que Él está diciendo ahora. Y me gustaría que pudiéramos mirar atrás en el tiempo para poder entender realmente qué está diciendo Jesús, porque en este pequeño versículo Él está hablando muchas cosas que tienen que ver con el fin de su ministerio y con lo que Él iba a hacer en la tierra. Y me gustaría que pudiéramos ser capaces de ver 4 cosas que son centrales de este versículo. Hay 4 cosas que Jesús dice al iniciar su ministerio. Y estas son: que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, y como consecuencia de aquellas cosas, Él manda a todos sus oyentes a arrepentirse y creer. ¿Creer qué? En el Evangelio. Entonces parece que de alguna manera cuando Jesús da esta declaración, parece ser que algo en su audiencia o algún concepto estaba en la mente de su audiencia. Porque Él dice: el tiempo ha llegado. Y la pregunta lógica para nosotros sería: ¿a qué tiempo se está refiriendo? Y para ver esto tenemos que ir atrás al Antiguo Testamento. Busque Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, entre los versículos 14 y 15, lo que se llama el protoevangelio, ¿cierto?, nos está mostrando el inicio de aquello que Jesús está mencionando. Dice así: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Desde la misma caída, en el momento en que la raza humana experimentó el pecado y se vio cautiva del pecado por el resto de la historia en adelante, Dios levanta una promesa particular. La promesa es que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a herir de muerte al enemigo, a Satanás. Fíjese en la figura que Moisés está utilizando cuando está escribiendo este capítulo de Génesis. El calcañar es esta parte de acá, como la pantorrilla, que no es una herida mortal cuando se daña, pero sí está diciendo que el hijo de la mujer, que la simiente que iba a venir, esta promesa, iba a ser capaz de herir en la cabeza a la serpiente, lo que sí es una herida mortal. Esta promesa se enfoca en una persona, no en muchas personas. La Biblia dice que la simiente de la mujer, uno, individual,
iba a ser aquel que iba a destruir entonces la obra de Satanás. Desde el mismo inicio y desde la misma caída, Dios anuncia esta promesa y comenzamos a ver el desarrollo histórico de un pueblo que llega a ser numeroso, este pueblo llamado Israel. Sin embargo, a pesar de que Israel fue numeroso y se multiplicó y creció y vagó por la tierra en distintos lugares hasta sentarse en un territorio particular, en todos esos años ninguno del pueblo vio el cumplimiento de esta promesa. El autor de Hebreos lo menciona así en el capítulo 11 cuando está hablando de los hombres y mujeres que fueron de fe. Desde el versículo 32, él dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, ¿qué dice ahí? No recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Hermanos, este es el tiempo al cual Jesús se está refiriendo. Cuando Él anuncia el inicio de su ministerio y Él dice, el tiempo se ha cumplido, Él está haciendo memoria de todo lo que hacia la antigüedad se esperó. Por siglos el pueblo de Dios esperó el regreso de un Mesías. Por siglos el pueblo tuvo la esperanza en aquel que iba a venir a librarlos del yugo. Algunos esperaban un libertador político, ¿no? Un hombre que se levantara en armas y quitara el yugo de los distintos imperios que apresaron a Israel a lo largo de la historia. Otros tenían una fe correcta y esperaban no a alguien que los liberara simplemente de algo externo, sino que esperaban a uno que iba a libertar su alma de la cautividad del pecado. El autor de Hebreos nos dice que entre toda esa gente que vivió en esos tiempos hacia atrás, hubieron hombres y mujeres de fe que hicieron proezas, tremendos milagros, vieron cosas maravillosas, magníficas, experimentaron la presencia de Dios de una manera particular y vivieron eventos sobrenaturales. Pero aún así, y hace el énfasis el autor, aunque todos ellos fueron aprobados por su fe, aún así no recibieron la promesa. Y el inicio del ministerio de Jesús se caracteriza precisamente por eso. Él está diciendo, ahora se ha cumplido el tiempo. Ahora ha venido el cumplimiento por fin de la promesa. Y aquí en lo que menciona Jesús, hay dos cosas particulares que se están cumpliendo. Y quiero leerles esas profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento. En Isaías 9, del 6 al 7, se nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto.
Miqueas capítulo 5, versículo 2 también dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Estas dos profecías son particulares. En una de ellas se nos anuncia el nacimiento de este Mesías prometido. La simiente, el hijo de la mujer prometido ahí en Génesis capítulo 13. En la misma caída se nos profetiza que va a nacer y que va a ser un hombre grande. Se le pone atributos: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. La otra profecía nos habla del rol que esta simiente iba a tener. No iba a venir solamente a acabar con el imperio de la maldad, sino que además iba a venir a ser aquel gobernante que necesita el pueblo de Israel. Este tiempo, el nacimiento de Jesús y el posterior ministerio de Jesús son lo que Jesús está mencionando como el cumplimiento de los tiempos. Lo que Él sigue diciendo después es que el reino de Dios se ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado, me gustaría que viéramos primero también qué nos está diciendo el Antiguo Testamento acerca de esto, porque hay una progresión importante que nos lleva a entender por qué ahora es tan relevante que se manifieste este reino de Dios. Busque Génesis capítulo 3, por favor, versículos 22 al 24. Génesis 3, versículos 22 al 24, dice así: entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Este texto nos relata las primeras consecuencias que tuvo la caída del hombre y que tuvo la desobediencia de Adán y Eva. La humanidad, representada en esta pareja, que vivía en el lugar de Dios, que estaba bajo el gobierno de Dios, que gozaba de la bendición de Dios y que era el pueblo de Dios en ese lugar particular, Edén, todo eso se rompió con la caída de la humanidad. Ellos fueron echados del lugar de Dios, rompieron el pacto que Dios había hecho con ellos, salieron del gobierno de Dios y perdieron la bendición de Dios. Todo eso con la caída. Sin embargo, el plan de Dios desde la eternidad, nos dice la Escritura, era redimir a esta humanidad y volver a transformarla en lo que esta humanidad era al inicio. Dios vuelve a formar un pueblo para sí, lo que se cumple en Israel. Él vuelve a tener un lugar para su pueblo, que es la tierra prometida. Él vuelve a entregar la bendición para su pueblo y de nuevo entrega su bendición en la tierra prometida. Deuteronomio 28 nos habla ampliamente de eso. Y Él vuelve a ser el gobernante de su pueblo Israel. Sin embargo, hermanos, todos estos cumplimientos en el Antiguo Testamento no son sino parciales. Ninguno de ellos llega a estar en plenitud, desarrollado completamente en el Antiguo Testamento. Viene a ser un cumplimiento, como se dice, en sombras, en parte, esperando lo que iba a venir. Y de manera muy particular, lo que anuncia Jesús acerca del reino de Dios se relaciona con lo que les voy a leer ahora. Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel toma lugar, para que nos ubiquemos cronológicamente, después de que el pueblo había entrado a la tierra prometida y había conquistado parte de la tierra prometida, había muerto Josué
y viene el periodo de los jueces. Y después del periodo de los jueces viene el periodo de los reyes. Y ahí viene el profeta Samuel. En este contexto se nos dice lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Y mire lo que dice a continuación. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a lo que te digan. ¿Por qué? Pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Dios levanta al primero de los reyes, que es Saúl, un hombre que era como el pueblo quería que fuera, bien parecido, grande, fuerte, un líder militar, pero un hombre corrupto en su alma. Y Dios les entrega a este primer rey al pueblo de Israel como un juicio para lo que ellos estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque al pedir rey, ellos rechazaron que Dios gobernara sobre ellos. Quien es el rey de su pueblo siempre fue Dios. Pero ellos quisieron rechazar a este rey. Eso tiene una implicancia con lo que Jesús está diciendo ahora cuando inicia su ministerio. Y miremos de nuevo Génesis para ver lo que les estoy diciendo. Génesis 49 nos narra lo que Jacob le dice a sus hijos, a las 12 tribus, cuando está en su lecho de muerte. Son, entre comillas, las bendiciones. Y hay profecía mezclada acá respecto a lo que él está diciendo a sus hijos en el lecho de muerte. Y miren lo que dice de Judá, desde el versículo 9 del capítulo 49 de Génesis. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. John Gill, un predicador bautista particular, interpreta que este llamado Silo no es otro sino el Señor Jesús. El gobernante verdadero, esperado por la nación de Israel. Aquel que nunca soltaría el cetro, de quien nunca se le quitaría el reinado ni el gobierno de su pueblo Israel. También el profeta Natán le profetiza a David en su lecho de muerte lo siguiente: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a su nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán, ¿qué dice ahí? Para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras, conforme a toda esa visión, así habló Natán a David. Hermanos, ¿de quién está hablando al inicio de este versículo? Es de Salomón.
Dios no le permitió a David construir el templo que él anhelaba, porque David era un hombre en cuyas manos había sangre por todo lo que él había hecho. Y Dios le dice, tú no vas a edificar la casa, pero tu hijo lo va a hacer. Lo hizo Salomón. Él levantó el reinado. Salomón vivió uno de los momentos en la historia de Israel donde el pueblo gozó de mayor paz y prosperidad. Fue un tiempo donde no habían guerras. El pueblo vivió, se explayó, fue conocido, la sabiduría abundó, venían extranjeros a buscar la sabiduría de Salomón, nos dice la Escritura. Pero Salomón no fue un hombre correcto toda su vida. Y al término de su vida, el hijo de Salomón, por su inexperiencia y por su forma impositiva de gobernar, terminó quebrando el reino. E Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Ambos se desviaron. El del sur fue el que más tarde se desvió, pero terminó desviándose igual. El del reino del norte fue capturado por los asirios después de una seguidilla de reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y el reino del sur, aunque tuvo buenos reyes entre ellos, terminó también en la cautividad y finalmente sucumbiendo hasta que llegamos al periodo de los 400 años de silencio. Yo les pregunto, ¿se mantuvo el reino por la línea de David y Salomón? No. Si lo miramos terrenalmente hablando, ese reino no perpetuó. Por lo tanto, la profecía que nos habla cuando Natán está hablándole a David no tiene un cumplimiento en los hijos de David, tiene un cumplimiento en otra persona, otro rey de ese linaje, otro de los hijos de David, como se le llama a Jesús. Iba a venir a establecer un reino, y ese reino ahora sí jamás iba a ser movido. Ese reino es el que Jesús menciona cuando Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Las profecías se cumplieron, el tiempo llegó, el Mesías nació y el Rey de Israel por fin llegó para establecer un dominio eterno. Ese reino, hermanos, es el que está anunciando. Jesús es el Rey prometido. Y como viene el Rey, Él trae algo consigo, que es el reino de Dios. Esta es una declaración hermosa, hermanos, porque marca una diferencia importante entre Jesús como Rey y los reyes que vivieron antes de Él. Los reyes antes de Jesús, aquellos que tuvo el pueblo de Israel, a pesar de sus aciertos y de sus virtudes, fueron reyes que impusieron por la vía de la fuerza el gobierno sobre el pueblo de Israel. Así lo hicieron muchos. Eso fue lo que hizo de hecho el hijo de Salomón, Roboam, y que provocó el quiebre en el reino de Israel. Él dijo, si mi padre los agravió y los gravó con impuestos y puso su yugo, tuvo la osadía de decir, mi dedo, el más pequeño, va a ser más fuerte que todo lo que mi padre hizo. Y eso provocó una ruptura en el reino. Ellos sometieron al pueblo por la fuerza. Ellos se equivocaron. Aunque hicieron cosas buenas, fallaron. Y no permanecieron siempre. Y el pueblo vivió las consecuencias. Pero este rey que venía ahora era diferente. Él no vino a traer un gobierno. No es débil el gobierno del Señor. Pero Él no vino a obligar terrenalmente a un pueblo. Él vino a cautivar los corazones de su pueblo. El pueblo anterior sirvió por obediencia a la ley, viendo la bendición que Dios traía cuando se le obedecía. Pero aún así su corazón era infiel al Dios de sus reyes. Pero este rey viene a cautivar el corazón para que ahora la motivación en el pueblo nuevo sea la de adorar siempre y permanecer siempre fiel al Señor. De hecho, hermanos, esto está muy relacionado con lo que marca el inicio del nuevo pacto. Jeremías 31, un verso característicamente distintivo de nuestra herencia bautista reformada, es importante porque en Jeremías 31 se marca el tenor del nuevo pacto. Y este nuevo pacto que viene por la persona de Jesús dice que va a ser diferente.
en el sentido de que ahora va a cambiar la naturaleza del pueblo del pacto. El pueblo anterior vivió en un pacto en el cual tenía que obedecer y se demandaba de ellos fe. Pero el nuevo pueblo muda su naturaleza y ahora no es una lucha que lo vaya a sacar de ser parte del pueblo, porque su naturaleza y sus motivaciones han sido cambiadas. Pero hay algo más que Jesús está haciendo. No solo está declarando la llegada de este reino y por lo tanto se está autodeclarando el cumplimiento de las profecías, ¿cierto? Y el rey de Israel, sino que hay algo más que trae su reino. Lucas 4, desde el versículo 16, dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Los judíos que estaban ahí tenían claridad respecto a este tipo de profecías. Ellos tenían en mente que iba a venir un Mesías. No era el Jesús que ellos esperaban. Ellos esperaban un tipo fuerte, un libertador con armas. Pero ellos sabían que uno iba a venir. Y la profecía de Isaías nos dice que de manera particular este ungido del Señor, este Mesías que iba a venir, iba a predicar, iba a anunciar una buena noticia. Iba a traer libertad, iba a recuperar, iba a traer sanidad, iba a libertar a los oprimidos. Era un tiempo de jubileo. Eso era importante para los judíos. Era la época en que se devolvían las tierras, se devolvía, ya los hombres salían de la esclavitud. Había gozo en el pueblo cuando se cumplía ese tiempo. Y Jesús afirma ser este hombre. Entre que Jesús menciona esta palabra y se autoproclama el Mesías que venía de ahí, porque evidentemente lo es, y que fue emitida esta profecía en el libro de Isaías, hay alrededor de 720 años de diferencia. Ahora, lo que vemos en Lucas 4 es lo que Jesús dice de sí, pero Lucas 7 nos muestra lo que Jesús ha hecho. Lucas 7:22 dice así: respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. El reino de Dios vino a través de Jesús, su rey, y se manifestó con potencia en medio de los hombres. ¿Cuál era la evidencia? Jesús lo dijo: hombres sanados, vidas libertadas de la cautividad, corazones restaurados. La obra de Dios vino a ser hecha grandemente en el corazón de su pueblo. Y eso es una evidencia de lo que Jesús está diciendo. Ahora, Jesús dice algo más. Él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y Él ahora no está mostrando lo que pasó, ahora está pidiendo a su audiencia que reaccione. Porque Él les dice: ahora arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Arrepentidos de qué? De la maldad de nuestro corazón. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y fueron separados de la gloria de Dios. La confrontación de Jesús a este pueblo tiene un peso histórico tremendo, porque el pueblo de Israel sabía los fracasos de sus antecesores antes de ellos, una y otra vez. Aunque hubieron grandes hombres, no dieron la talla y todos hacia atrás
pecaron. Ellos vivían de alguna manera la consecuencia del pecado de sus antecesores, el ser cautivos de otro imperio más. Aunque practicaban ciertas cosas que el imperio romano les permitía practicar a los judíos en ese tiempo, aún así perdieron la libertad y la autonomía de ser un pueblo independiente. ¿Por qué? Por causa del pecado. El Señor, antes de que este pueblo entrara a la tierra prometida, les dice: todas estas bendiciones te voy a dar si tú obedecieres a la palabra que yo te digo hoy. Y les habla: van a ser bendecidos en el campo, en sus hogares, sus hijos, van a echar a los enemigos de la tierra, van a ser prosperados y Dios va a estar con ellos. Y Dios cumple su promesa. Pero en medio del camino el pueblo se aparta una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Es el tenor de todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué hace Dios? Dios entra en un ciclo en el cual trae juicio, el pueblo sufre, clama al Señor, Dios escucha, tiene misericordia y los liberta. Ese ciclo se repite una y otra y otra y otra y otra vez. El ciclo más largo viene desde la cautividad y el gran silencio hasta que aparece la persona de Jesús. El Mesías prometido viene a terminar algo que era extremadamente necesario para el pueblo. El autor de Hebreos lo menciona de la siguiente manera cuando habla de Jesús como el sacrificio. Porque dice: este sacrificio ha sido hecho una vez y para siempre, para ser perfectos a los que ofrecen el sacrificio. Porque todos los sacrificios hechos hacia atrás, dice él, jamás pudieron quitar el pecado. Toda la práctica en el Antiguo Testamento, todos los rituales, todas las veces que los hombres mataban el animal, regaban la sangre, quemaban el animal y ofrecían sacrificio y se presentaban delante de Dios y ayunaban y oraban, el pecado fue solamente cubierto, pero no desapareció. Pero Jesús viene a inaugurar el reino de Dios con el sacrificio perfecto, no para cubrir el pecado, hermanos. Él viene para remover el pecado de una vez y para siempre de su pueblo. Esa es la magnitud del ministerio de Jesús. Por eso Él demanda: arrepiéntanse. ¿De qué? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De la maldad del corazón. Pablo lo menciona en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Todos han pecado. Luchamos, somos ambiciosos, orgullosos, desleales, corruptos, infieles, peleadores, egoístas, lascivos, idólatras, fornicarios. Y podría seguir la lista de todo lo que es el ser humano. No hay otra cura sino el Evangelio. No hay otra forma sino el sacrificio de Jesús por este pueblo. Israel no es tan diferente a nosotros, hermanos. La diferencia se basa primero cronológicamente donde estamos en el punto de la historia y en quién es nuestro ayudador. El pueblo de Israel miraba hacia el futuro con la esperanza de uno que iba a venir. Tenían sombras de cómo iba a ser. Habían ciertos rasgos que ellos iban a lograr identificar, pero no tenían la figura completa. Sí anhelaban y sí esperaban algunos hombres fieles que este Salvador derrotara de una vez y para siempre al enemigo, al pecado. Nosotros no miramos hacia adelante en ese sentido, miramos hacia atrás la obra que Él ha hecho. Porque por esa obra, y ahora visto de manera completa en la revelación de la Escritura, sabemos que ese Cordero perfecto ha venido a quitar el pecado para siempre. Usted me va a decir: pastor, pero seguimos pecando. Sí,
Efectivamente. En la práctica seguimos pecando y seguimos siendo peleadores, egoístas, egocéntricos y todo lo que les acabo de mencionar. Pero ni usted ni yo tenemos que ir todas las semanas a ofrecer sacrificios, ¿o sí? Alguno en la mente dijo, hoy día voy a ofrecer un sacrificio. Vi unas parrillas por ahí. Pero ese sacrificio no nos salva, hermanos. Ya no es necesario esa demanda para nosotros. Porque hubo uno que tomó el lugar de ese sacrificio y se puso en la cruz y pagó para siempre. Y ese fue el golpe de gracia. Esa fue la condena para el diablo y para el pecado. Por lo tanto, ¿necesitamos arrepentirnos, hermanos? Sí, necesitamos arrepentirnos. La vida del cristiano no está marcada por un arrepentimiento puntual en algún momento, sino por una vida que ve la gracia de Dios mostrada en vidas pecadoras como nosotros. Porque su amor no se agota y su misericordia sigue latente todos los días y su gracia permanece con nosotros. Por eso necesitamos arrepentirnos. Porque aquel que ha visto la gloria del Señor y ha recibido la luz, sabe que es indigno de estar delante de Él. ¿Y qué provoca eso en nosotros? Arrepentimiento. Los que tienen hijos quizás lo han experimentado en alguna medida, más allá de las rebeldías propias de su edad. Líbranos, Señor. Pero nuestros hijos que han sido criados en el temor del Señor y en afecto, reconocen que los amamos. Y a pesar del pecado que habita en ellos, en alguna oportunidad se equivocan y llegan donde sus padres y les dicen, perdóname, me equivoqué, ¿o no? ¿Lo ha experimentado alguna vez? Eso nace de que los hijos ven el amor de los padres hacia ellos. Y en su error y en sus fallas reconocen el amor de los padres. Por lo tanto, el fruto natural es el arrepentimiento. Jesús manda a esta generación que está delante de Él y les dice, arrepiéntanse de sus pecados, de su vida apartada de Dios, de seguir sus propios caminos y sus planes, de edificar sus reinos y de vivir apartados del gobierno de Dios. Él vino a traer su gobierno ahora. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ni el más viejo entre nosotros vio a Jesús en la carne. Ni el más viejo entre nosotros experimentó esa cercanía de estar viendo al Mesías cara a cara. Y eso quiere decir que a ninguno de nosotros Jesús nos preguntó, ¿tú quieres que muera por ti? Esa decisión fue tomada en la eternidad y fue ejecutada hace miles de años atrás. No nos preguntó a ninguno de nosotros. Por eso Pablo dice, Él nos muestra su amor, en que somos pecadores y aún así, Él vino a morir por nosotros. Entonces el reino de Dios se manifiesta en las obras de sanidad y en el gobierno amoroso de Jesús sobre su pueblo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Con cuál propósito? Destruir las obras del diablo. Eso fue lo que Él vino a hacer. ¿Cuál fue la obra más grande de Satanás? La cautividad de los corazones del pueblo de Dios. Y Él vino a terminar con esa cautividad en la cruz. Colosenses dice que exhibiendo en la cruz los principados y potestades, triunfó sobre ellos, se burló públicamente del poder del enemigo, lo derrotó, fue el golpe de gracia y trajo libertad. Pero además de eso, se ha manifestado a lo largo de toda la historia, bendiciéndonos, amándonos, proveyéndonos, cuidando e incluso obrando milagrosamente. ¿O no? Él vino a destruir lo que el diablo había hecho. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? En primer lugar, podemos aprender que Dios ha determinado tiempos para que ocurran las cosas.
Cuando uno mira el relato y se da cuenta de lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 11, uno podría preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si hubieron hombres y mujeres fieles que esperaron y aguardaron y trabajaron y lucharon y se cansaron y fueron fieles y aún así no recibieron la promesa? ¿Debía haber venido antes el Señor? ¿O por qué esperó el Señor para llegar en el momento en que llegó? Y hay cosas, hermanos, en que nuestra vida nos va a llevar a tener incertidumbre, incerteza. Pero hay algo que actúa en medio de la incertidumbre. ¿Sabe qué actúa en medio de la incertidumbre? La fe. Es la fe lo que actúa en medio de la incertidumbre. Dios quería preparar un pueblo desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo quería preparar? ¿Qué quería de ellos? Dios quería de ellos lo mismo que demanda de nosotros. Eso lo dice Pablo en los primeros capítulos de Romanos. Dios quiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No, hermanos. No es su devoción, no es que tenga las rodillas peladas. No es que ore mucho. No es que sea fiel en leer todos los días. Es fe lo que Dios demanda de nosotros. Y la fe se manifiesta de la mejor manera en los tiempos en que todo parece ir mal, en que Dios parece no hablar, en que parece no llegar la respuesta que buscamos. Salmo 27, 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la fe, hermanos, lo que movió a un pueblo a perseverar, a seguir luchando, a seguir caminando en medio de la dificultad. Fue la fe. Ellos esperaban, ellos creían que verdaderamente en algún punto de la historia este Mesías prometido iba a llegar. El salmista lo dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Él viene mi socorro. Y lo que demanda su pueblo entonces es esperar. Porque eso prueba la fe que nosotros tenemos, hermanos. Y las cosas ocurren en el tiempo perfecto, que es cuando Dios ha determinado que ocurra. No antes, no después, en el tiempo del Señor. Otra cosa que podemos aprender, hermanos, es que el reino de Dios ha sido manifestado entre nosotros. La obra de Jesús se extendió aún luego de su partida, por boca y por obra de sus apóstoles. Mateo 28, del 18 al 20 dice, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No se ha cumplido esa promesa? No estamos en Medio Oriente. Estamos acá en Chile, perdidos, lejos de las civilizaciones antiguas, ¿o no? Pero hasta acá llegó el Evangelio del Señor. Él ha cumplido su promesa. Y su reino, tal como lo muestran muchas parábolas, de algo pequeño comenzó a crecer y se extendió y se expandió y ha llenado el mundo el día de hoy. Y ha llegado hasta nuestras vidas. El reino del Señor es maravilloso. Está latente en medio nuestro y vemos su obra en nuestras vidas. Dicho sea de paso, quiero dejarlos con el spoiler. Vamos a empezar una serie que se llama Las Parábolas del Reino. Y vamos a ver en las próximas semanas cómo es el reino de Dios. Qué nos está diciendo el Señor a través de esas parábolas de cómo es el reino de Dios. ¿Cierto? No sé si le ha pasado alguna vez, pero de repente le sale una publicidad, ¿cierto?
que dice, ven a Miami y le muestran las playas, la arena blanca, las calles limpias, los edificios altos, ¿cierto? Y usted dice, uy, me gustaría ir, ¿o no? Algunos van harto, pero bueno, son coincidencias. Lo que provoca el estudio de estas cosas es que nuestro corazón sea capaz de ver cómo es el reino de Dios y cautive nuestra vida a caminar en pos de aquel reino que se va a concretar. Les decía la semana pasada que hay un concepto que usan los teólogos que es el aquí y ahora, pero todavía no. El reino de Dios se ha manifestado, pero todavía no está completamente manifestado, ¿cierto? Eso aguardamos. Bien. Quería dejarlo con ese spoiler para que se motiven. Y otra cosa que podemos ver, hermanos, y que de alguna manera nos ayuda a recordar algo que hoy día estamos teniendo en nuestro corazón de manera particular como iglesia local, es que Dios permanece fiel. Hermanos, ¿cómo deberíamos reaccionar ante Jesús, este Rey prometido, manifestado, que anunció su ministerio y luego comenzó a hacer obras maravillosas? Podemos llegar a Él por auxilio. Sin duda, Él es fiel en socorrer a los que invocan su nombre. No hay ninguno que invoque sinceramente el nombre del Señor a quien Él no vaya a rescatar. No hay ninguno. No hay ninguno que pueda proclamar con verdad en su corazón y de manera sincera, Señor, rescátame, a quien Jesús no vaya a rescatar. No hay ninguno. Él es fiel y Él está dispuesto a rescatar a los que invocan su nombre. Y por su fidelidad, hermanos, también podemos ser agradecidos. Salmo 103 dice, póngase en pie, por favor. No dice póngase en pie, pero... Después me va a decir que soy hereje. Salmo 103 dice así. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que somos solo polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras,
en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Es fiel nuestro Señor. Hoy día celebramos, hermanos, la fidelidad del Señor. Porque Él tuvo presente ocupar a un hombre y a un grupo de hermanos para edificar una iglesia que ha crecido y ha permanecido en el tiempo. Y llega hoy día, celebramos hoy día 16 años de la fidelidad de Dios para con esta iglesia. 16 años en que la gracia y su misericordia se han renovado, en que su fidelidad ha permanecido todos los días por largo tiempo. Eso celebramos y eso vemos en el Señor.